Si no tiene Biblia y quiere, le podemos facilitar una. Usted puede levantar su mano y entonces le facilitaremos una Biblia para que pueda leer con nosotros. Normalmente en la pantalla aparece solamente el pasaje que vamos a leer. Y el propósito de ello es de motivar al creyente a que tenga su Biblia. Porque a veces al tenerlos en las pantallas, pues nos da un poco de pereza y no queremos buscar. Entonces, la motivación es de que cada creyente pueda tener su Biblia, pueda buscar los pasajes. Así que 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4, vamos a leerlo una vez más para continuar con lo que estuvimos hablando la semana pasada. Dice el apóstol: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Señor, oramos para que en esta mañana tu palabra pueda hablar a nuestras vidas, que cada corazón pueda recibir tu palabra y que tú puedas hablar de manera especial, que ella no regrese vacía. Señor, oramos para que aquel que no te conoce pueda llegar a conocerte, que tú puedas convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, y pueda encontrar salvación en ti el día de hoy. Señor, oramos para que tu palabra sea expuesta, alineada al contexto inmediato y al contexto general de la Escritura. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, mi estimado hermano. Le doy la bienvenida tanto a los que están presentes como a aquellos que nos ven en las redes sociales, aquellos que están escuchándonos a través de la Radio Vida en cualquier parte del mundo. Bienvenidos. Y vamos a continuar con lo que comenzamos a estudiar la semana pasada. Y tenemos como título Pastoreando al rebaño del Señor. Y Pedro, luego de terminar hablando sobre cómo deberíamos reaccionar en medio de las circunstancias difíciles, ahora llama al pueblo o a los pastores o a los líderes a encargarse del cuidado de la grey o del rebaño que está pasando por persecución y por dificultad. Es en medio de las dificultades donde se necesitan líderes que se levanten a favor de cumplir el propósito que Dios ha puesto delante de ellos. Y dijimos que la principal función, no la única del pastor, es alimentar el rebaño que Dios ha puesto en sus manos, a llevarlos a pastos verdes. Y esos pastos verdes o esas aguas frescas pues no son nada más y nada menos que la palabra de el Señor. Los pastores no están para entretener, sino para enseñar la palabra del Señor. También dijimos que pues cada congregación tiene ancianos, o sea, hombres maduros espiritualmente, que están a cargo de dirigir el pueblo del Señor. Ahora vamos al versículo 2, vamos a entrar directo a la segunda parte, donde el apóstol comienza a hablar sobre los peligros que puede experimentar el pastor o los ancianos, y lo podemos llamar, no sé si llamarlo motivaciones / peligros que puede enfrentar el pastor.
del cual tiene que cuidarse, y esto lo encontramos en el versículo 2, en la segunda parte, donde dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo creo que Pedro presenta aquí tres peligros que puede enfrentar el anciano o el pastor, o tres motivaciones equivocadas. La primera es que apacentar la grey de Dios no debe ser por fuerza, sino voluntariamente. Segundo, apacentar la grey de Dios o pastorear el rebaño de Dios no debe ser por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y el tercero es que al apacentar la grey de Dios no debe dominar a los creyentes, o usar otra palabra, no debe enseñorearse del rebaño de Dios. Pensemos en la primera rápidamente. No por fuerza, sino voluntariamente. Creo que la enseñanza es obvia en esta primera parte. El pastor debe servir y debe hacerlo voluntariamente, espontáneamente, para agradar al Señor. El pastor debe pastorear la grey de Dios, no por obligación, no de mala gana, sino con un amor voluntario. Cuando el corazón del pastor está lleno de Cristo, lleno de amor por Cristo, encuentra su motivación ¿en quién? En Cristo. Y esa motivación crea una compulsión interior que elimina todo tipo de presión o toda motivación externa. Y eso es lo que habla el apóstol Pablo. Aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de este asunto en 1 Corintios 9, 19. Vaya conmigo, 1 Corintios 9, 19. Lo tiene, 9, 16, perdón. Le digo, créan la pantalla. Dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Lo dije cuando estábamos hablando de los dones, yo dije, nadie me puede obligar a mí a servir al Señor, porque no es obligación, pero espiritualmente es mi obligación hacerlo al Señor. Bueno, en el pastorado es lo mismo, o sea, no es una obligación impuesta por el hombre, sino que es una obligación que es espiritual. Pablo dice, pues porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare. Porque el llamado pastoral no ha sido un llamado ¿de quién? De los hombres. Es un llamado ¿de quién? De Cristo. De Dios te ha dado ese llamado. Y como lo vamos a mirar más adelante, un día tendré que dar cuenta a Dios de cómo respondiste a ese llamado que Dios te dio. Yo sé que normalmente algunos son llamados por otros, otros se llaman a sí mismos y otros son llamados por Dios. Bueno, el que es llamado por Dios entiende que es una necesidad y que debe hacerlo, y que debe hacerlo ¿con qué? Con amor, no por obligación. Nadie tiene que estar atrás de él diciéndole lo que tiene que hacer, porque sabe lo que tiene que hacer. Mire 2 Corintios 5, 14, este es más conocido, quizás no tiene que buscarlo, pero Pablo allí dice, el amor de Cristo me constriñe. O sea, el amor hacia Cristo me motiva, me obliga. O sea, la motivación del pastor no debe ser los halagos de los hombres. La motivación del pastor no debe ser cuánta gente está presente. Tiene que hacer su labor, tenga 100 o tenga 4 escuchándolo. La motivación del pastor debe ser la responsabilidad que Dios ha puesto
en sus manos. ¿Cuál ha sido la responsabilidad? Bueno, ya lo escuchamos: apacentar, guiar, cuidar, proteger de los lobos rapaces al rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Cuando hay amor por Cristo, cuando hay amor por su obra, cuando hay amor por la grey de Dios, las cosas no se hacen por fuerza, se hacen voluntariamente. Fluye, ¿qué? El hacerlos. Entonces el pastor debe cuidarse del peligro de servir a la grey por obligación, o del peligro de servir a la grey por los elogios de los creyentes, porque eso puede causar problemas. Quizás eso lo puede llevar a lo que dice el último punto que miraremos más adelante. En segundo lugar, el pastor debe cuidarse de no servir a la grey por ganancia deshonesta. El pastor debe cuidarse de servir a de no servir a la iglesia por ganancia deshonesta. Literalmente lo que Pedro está diciendo aquí es al anciano, el pastor: cuídate de la avaricia. Mire cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Yo sé que este versículo no se lo había mandado a los hermanos, se lo mandé a última hora. Es este. Mire cómo lo traduce la Biblia de las Américas: no por la avaricia al dinero, sino con sincero deseo. No por la avaricia al dinero, sino con sincero deseo. Aquí tengo que reconocer que tuve que hacer, y todavía lo estoy haciendo, un enorme esfuerzo en limitarme a decir lo que tengo que decir y no dejarme llevar por mi engañoso corazón. Porque es que llega la tentación. Hermano, el pastor debe recordar que el amor al dinero es peligroso, dice la Escritura. Y que el amor al dinero es lo que ha causado grandes desastres dentro del pueblo cristiano a lo largo de los años. El llamado del pastor, de los ancianos, no es buscar las riquezas. Los verdaderos pastores nunca buscan usar el evangelio o el ministerio pastoral como influencia para robar dinero en la iglesia, ni mucho menos usar la palabra del Señor para adquirir riquezas o dinero de una forma deshonesta, como hacen los falsos maestros. Vamos a mirar qué dice la Escritura. Este tampoco se los había dado, pero se lo mandé en la mañana a los hermanos de la computadora. Así que si no lo ven en las pantallas, no es culpa de ellos, fui yo. Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Segunda de Pedro 2, versículos 2 y 3. ¿Lo tiene? Dice: y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y viene el versículo 3. Y por avaricia harán ¿qué? Mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, que los mercaderes de la fe, aunque hoy están, ¿cómo lo podemos decir?, aparentemente disfrutando, Pedro dice: sobre tales ya de largo tiempo la condenación no tarda. Así que usted y yo tranquilos, Dios se encarga. Mire el versículo 3. Por avaricia, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabras fingidas, o sea, palabras ilusorias. Es decir,
te crean una ilusión donde te prometen ciertas cosas cuando tú das tu dinero. Para el deseo de estos falsos maestros no es el crecimiento espiritual de las personas. No les importa que tú crezcas espiritualmente. Lo que importa es cuánto dinero puedo sacarte a ti para llenar mis bolsillos. Para ellos lo importante no es la gloria de Dios. No es que Dios sea honrado, sino cómo puedo yo llenar mis bolsillos. El Dios de ellos, y Dios con D minúscula, es su propio vientre, como dice Pablo. Pablo dice, cuyo Dios es su propio vientre. O sea, llenarse a ellos mismos. Tristemente, muchas personas hoy han convertido, y creo que todos lo sabemos, han convertido el pastorado en un medio para hacer dinero. Han convertido el glorioso evangelio, que Pablo lo describe, el evangelio que produce salvación, lo han convertido en un negocio personal. Eso da tristeza, da dolor. Pedro dice aquí que al apacentar el rebaño de Dios, el pastor debe hacerlo no buscando ganancias a través de lo que está haciendo. La Biblia lo presenta en Ezequiel 34. Estos pastores que se apacientan a sí mismos. Que me interesa es cuánto dinero hay. Que no ven los creyentes como personas que necesitan alimentar para que crezcan espiritualmente, sino como personas a las cuales les puedo sacar dinero. El pastor no tiene que tener un corazón como el corazón de Judas. ¿Ustedes recuerdan a Judas? La Biblia nos describe, una de las cosas que nos dice de Judas es que Judas estaba allí por amor a ¿qué? Al dinero. Y usted recuerda ese episodio ya en Juan capítulo 12, donde se derramó un perfume tremendo delante de Jesús por ungirlo. ¿Y cuál fue la respuesta de Judas? Oh, wow, 300 denarios. Lo hubiéramos mejor vendido, y dice él, lo hubiéramos dado a los pobres. Pero Juan añade un detalle interesante. Dice que Judas dijo eso porque Judas era ¿qué? ¿Era Judas? Ladrón. No le dé miedo decirlo, así lo dice la escritura. Juan 12. Era ladrón. Y dice que él, y no solo dice eso, dice que le gustaba ¿qué? Sustraer. O sea, el dinero que se daba para el ministerio de Jesús, Judas se hacía loco y decía, uno para el Señor y uno para mí. Uno para el Señor y uno para mí. No, el pastor no tiene que tener el corazón de Judas. Una de las cosas que a mí por lo menos me enseñaron cuando estaba en el seminario era que el pastor no tenía que tener nada que ver con el dinero. Y a veces uno encuentra tristemente pastores que son los que firman los cheques de la congregación. Eso es antiético. Eso es peligroso. El pastor tiene que estar envuelto en ese negocio porque su negocio no es el dinero, su negocio es alimentar la grey de Dios. Por eso Dios ha dado dones y talentos, y en la congregación debe haber personas con la capacidad de hacer esa administración. Cuando uno mira las características de los obispos, de los ancianos en la iglesia o pastores, Pablo es bien claro y enfático. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3:3. Vaya, búsquelo allí. 1 Timoteo 3:3. Pablo es bien enfático en esto. Y yo sé que se lo aplicamos a los pastores, pero yo creo que toda persona que debería servir en la iglesia deberíamos también regirnos por estas características que él describe aquí, requisitos de los obispos. Dice, no dado al vino, o sea, no borracho, no pendenciero, o sea, que no sea peleón. Y dice aquí, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, y enfatiza una vez más, que no sea avaro, o sea, que no le guste el dinero. Ahora vamos a la escritura. Usted encuentra a los apóstoles
Pablo, Pedro, nunca usaron su oficio apostólico, en este caso, para ganancia personal. Ellos siempre se colocaron a la par de los miembros de la iglesia para fortalecer al débil, para sanar al enfermo, para vendar al herido, pero nunca abusaron de su uso pastoral buscando billete. Miren lo que dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 33 al 35, y creo que hay otra referencia, se las voy a dar, al final se las doy, no las tenemos que buscar, pero se las doy para que usted en su estudio personal los haga. Pero Hechos capítulo 20, versículo 33, dice lo siguiente, ¿ya lo tiene? Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie hemos codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario de mí y los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y otra referencia usted la puede encontrar en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 9, segunda de Timoteo 6, versículo 6 al 11. Ahí lo tiene enfrente para los que están anotando. Entonces, la motivación correcta del pastor debe ser el bienestar espiritual de las ovejas creyentes, no el dinero. El pastor debe encontrar satisfacción en la tarea misma, en ver a los creyentes crecer, en ver a los creyentes avanzar en su vida cristiana, antes que buscar un beneficio monetario. A veces una de las grandes alegrías que por lo menos uno encuentra es ver creyentes que usted los vio llegar a los pies de Jesucristo y usted ha visto cómo han ido progresando y creciendo. Y usted dice, bueno, alabado sea el Señor. Pero al mismo tiempo también hay tristeza cuando usted ve creyentes que los vio llegar a Cristo y hoy usted los mira y dice, bueno, yo no sé si no han llegado, ya llegaron. Otros que usted los ve que arrancaron y luego empezaron para atrás y para atrás y para atrás y para atrás y nunca más un paso para adelante. El dinero no debe ser la motivación. Debe ser verte crecer a ti espiritualmente. Verte a ti desarrollar los dones que Dios te ha puesto. Pues verte a ti ser un ejemplo a los nuevos que van llegando. Qué hermoso es que los nuevos vayan llegando y puedan ver a los más antiguos y decir, yo quiero ser como ese hermano. Yo quiero crecer como ese hermano. Pero tristemente a veces los nuevos son los que llegan con el impulso y están sirve y sirve al Señor, pero luego cuando ven a los más viejos dicen, y toca que esperar a que los nuevos que vuelvan a llegar agarren impulso otra vez. Ahora, con esto no estoy diciendo que el apóstol Pedro no esté diciendo que los pastores no deban ser pagados, porque Pablo enseña claramente en la Escritura muchos textos sobre esto que no veremos ahora, para evitar pensar de que estoy en un sermón usándolo a título, buscando una agenda personal. Pero Pablo enseña claramente sobre ello. Pedro lo que está diciendo aquí es que el pastor no debe servir con la motivación de que le paguen, sino con la motivación, primero, de que Dios sea honrado y segundo, de que los miembros que Dios ha puesto allí sean edificados por medio de la palabra de Dios. Tercero, ¿qué dice el apóstol? Vamos aquí nuevamente a Primera de Pedro. Tercer peligro que el pastor debe evitar
es no dominar a los creyentes, o otra palabra que podemos usar que está en la misma palabra es no enseñorearse. Aquí dice no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, versículo 3. Creo que los pastores reciben la autoridad delegada de parte de Dios, pero no deben abusar de esa autoridad. Deben usar esa autoridad que les fue delegado con sabiduría, en primer lugar buscando la gloria de Dios y buscando el bienestar de aquellos a los cuales debe servir. O sea, cuando uno lee la escritura, uno encuentra que los líderes han sido llamados o han sido puestos para servir a los creyentes, no para dominar a los creyentes. El pastor no debe convertirse en un faraón. ¿Qué hacía el faraón? Bueno, controlaba, gobernaba y nadie podía decir nada. Todo el mundo tenía que decir sí. Si alguien decía no al faraón, eso es peligroso. ¿El faraón a quién le rendía cuentas? A nadie. Bueno, el pastor no puede convertirse en alguien que no le rinde cuentas a nadie, porque entonces empieza a hacer de la grey del Señor algo que peligroso. Y en el lugar donde un pastor no le rinde cuentas a nadie y hace lo que bien le parece, o lo exhortamos con la palabra que cambie ese concepto, o nos vamos, porque eso no trae edificación. Por eso Pedro dice, ruego a los ancianos. Hay un grupo que trabaja en el bienestar de la congregación, y parte del bienestar de la congregación es que el pastor no puede ser un faraón. O sea, Dios aquí está hablando aún del cuidado que Dios tiene. Dice el versículo, dice, no como teniendo señorío sobre ellos, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Él le recuerda a los ancianos, al pastor, mire, esas personas ahí están bajo tu cuidado. Cuídalas, no los maltrates. Miren lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 20, versículo 25. Creo que podemos encontrar allí la relación. En el reino de Dios, la posición de liderazgo es una posición de servicio, no de abuso. Una posición de servicio, no de abuso. Mateo capítulo 20, versículo 25. ¿Lo tiene? Miren lo que dice. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? O sea, hacen lo que bien les parece, ¿no? Una versión nuestra hoy sería los dictadores, ¿no? Hay dictadores en algunas regiones del mundo donde ellos les racionan cuánta comida le van a dar, qué acceso a internet tienen y toda esa cantidad de cosas que no hablaremos ahora, ¿no? Dice, se enseñorean de ellos. Dice, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, o sea, dominio. Mas entre vosotros, dice, no será así, sino que el que quiera hacerse más grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo puso el ejemplo. Yo no vine a que me sirvieran. Yo vine a servir. Y claro, en algún momento usted puede ayudar a su pastor, pero a veces usted encuentra el pastor que tiene que cargarle la Biblia, pero por favor. O sea, hay que cargarle la Biblia al pastor. Un momento, se le quedó allá, pues vengo y se la traigo. Pero tiene que andar un chalán atrás de él ahí con la Biblia. Cosas. ¿Pero eso qué es? No, que estoy enseñando al joven a servir. Bueno, yo no encuentro en la Biblia a Josué atrás de Moisés cargándole el bastón ese. ¿Ah?
Bueno, bueno, eso ya es la versión, no sé cómo llamarle, moderna, bueno, llamémoslo versión moderna, pues, el escudero. Pero bueno, ¿y eso de dónde sale? Esas son doctrinas netamente humanistas, donde en lugar de promocionar el servicio del pastor, estamos ¿qué? Promocionando ¿qué? El faraón. No. Si usted quiere encontrar, aprender el servicio, hay muchas otras formas. Yo no veo a Pablo o a Timoteo en ese rollo. Sí, hay muchos que Pablo le escribieron las cartas, pero porque Pablo tenía un problema de salud y lo estaban ayudando. Son dos cosas diferentes. Pero hay personas que son más sanas que usted y que yo. No. Pablo dice, Jesucristo dice aquí, mas el que entre vosotros, el que es el primero, aprenda a qué? A servir. Aprenda a servir. Entonces, el pastor tiene que cuidarse de no hacer las cosas por fuerza. Ahorita me toca otra vez predicar. No puede ser. Esto me toca predicar el miércoles, otra vez el miércoles. No, tiene que hacer con alegría. Solamente ahí. Por ejemplo, los que vienen los miércoles, ¿saben? Y los que vienen los domingos también. Usted no ve ninguna diferencia entre los domingos y los miércoles en la motivación con que enseño. O usted ve los miércoles, me ven ahí así como que, como hoy es miércoles, mitad de semana, y hay más poquitos, entonces pues así. No, el domingo entonces el pastor sí está en el show, porque la congregación está llena. O los que vieron cuando estábamos transmitiendo en vivo y en directo, que esto estaba en su casa mientras estamos aquí. ¿Vio alguna diferencia? Mi motivación es la misma. Hermanos, no por ganancia el dinero, no enseñoreándose de ellos, sino que en lugar de eso, mire lo que sigue diciendo Pedro. Note que en lugar de enseñorearse de la iglesia, en lugar de tratar de buscar el dinero, cómo sacarle el dinero a la gente de la iglesia, en lugar de sentirse obligado, dice que los líderes de la iglesia son llamados a hacer ¿qué? ¿Qué dice el pasaje? Ejemplo al rebaño. O sea, Pedro dice, en lugar de todas esas cosas, por favor, sé un modelo al rebaño. Somos llamados como pastores a modelar la palabra de Dios que estamos enseñando por medio de nuestro estilo de vida. Yo no debería decir esto, pero pues tengo que decirlo porque no puedo evitarlo. Pero dice que tengo que ser modelo de lo que estoy enseñando por medio de un estilo de vida. Por obvias razones, pues en algunos momentos me voy a equivocar, ¿no? Pero que no sea un patrón de vida. Yo no puedo venir a motivar al hermano, es que usted tiene que leer la Biblia cuando el pastor no lee la Biblia. Hermanos, que usted tiene que congregarse cuando el pastor no se congrega. Hermanos, tiene que cantar cuando el pastor no canta. Hermanos, tiene que ser fiel a su esposa cuando el pastor le es infiel a la esposa de él. Tengo que modelarlo ¿en qué? En ejemplo. Jesús de Mateo 23, que está hablando a los líderes religiosos, y que yo creo que la actitud o el tono de voz con que Jesús predicó a los líderes religiosos no era un tono así amable como el que estoy hablando yo ahora, sino que tuvo que haber sido un tono duro. Mire lo que dice en Mateo 23. Dice, hagan lo que ellos dicen porque es correcto. Hagan lo que ellos dicen porque es correcto. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque su estilo de vida no es consecuente con lo que ellos enseñan o con la palabra de Dios. Ya parafraseado, porque yo veo que lo están buscando, que es parafraseado. Pablo le dice, el Señor Jesús dice, mire, cuando ustedes escuchen las enseñanzas de los fariseos, háganlas porque es lo correcto lo que están diciendo, pero no sigan su ejemplo. Porque ellos hacen todo lo contrario a lo que están enseñando.
Ellos ponen carga pesada que ni siquiera ellos mismos son capaces de llevar. No hagan lo que ellos están diciendo, lo que ellos están haciendo. Cuídense de ello. Pablo, por ejemplo, hablando a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, todos sabemos que Timoteo era un pastor joven y Pablo lo dejó allí. Y Pablo le dice al pastor Timoteo, Timoteo, mira, tú sea a los creyentes ejemplo. ¿En qué? En palabra. O sea, en tu forma de hablar, sé ejemplo. En conducta, o sea, en tu estilo de vida, sé ejemplo. En amor, en espíritu, y ese espíritu habla de actitud, o sea, en la actitud con la que hacen las cosas, sé ejemplo. En fe, o sea, que la fe que ellos vean, que ellos vean en ti una fe verdadera, y en pureza. Timoteo, sé ejemplo. Y siempre que agarramos a los jóvenes les decimos jóvenes y se las aplicamos a los jóvenes. Bueno, yo creo que aparte de los pastores, todo creyente debería ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Pero como ahora estamos hablando del pastor, pues hablemos del pastor. Tiene que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, o sea, en actitud, en fe, en pureza. En lugar de hacer todo lo otro que el apóstol Pedro está describiendo allí. En 2 de Tito, capítulo 2, versículo 7, creo que encontramos una buena ilustración. Tito, capítulo 2, versículo 7. Encontramos una ilustración muy similar. No, Tito. A ver. No, Tito sí tiene 2.7. ¿Cómo que no tiene? No, 2 de Tito. Ah, no encontró 2 de Tito. Ustedes tienen Biblias adulteradas entonces. La mía sí tiene. Tito 2. Tito 2. Mira lo que dice Tito. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad y seriedad. En todo preséntate como buen ejemplo en las buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Los ancianos, los pastores con su estilo de vida deben instar a los creyentes a imitarlos en la verdadera obediencia al Evangelio de Cristo. Y claro que lo hemos dicho muchas veces, el creyente tiene que poner la mirada en Jesucristo porque nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, que Él nunca se equivoca. Pero Pablo llama a los líderes a que sean ejemplo. Por eso él en algún momento fue el único que dijo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahora, yo no lo voy a decir porque yo no soy Pablo. Pero Pedro insta, una responsabilidad, ver ejemplo. Ver ejemplo. Además, cuando los líderes están proclamando la palabra con fidelidad y viven en consonancia o en consecuencia esa palabra que están predicando, ¿sabe quién es honrado? Es Cristo. Y al mismo tiempo eso fortalece la autoridad delegada que se les ha dado a esos ministros. Así que es una gran responsabilidad, una gran labor, porque se tiene más que perder que ganar cuando se vive una vida doble. Se tiene más que perder que ganar cuando se vive una vida doble. Pero ese es nuestro llamado, dice Pablo, en lugar de enseñorearse de ellos, en lugar de tratar de buscar cómo sacarles dinero,
En lugar de sentirse obligado, conviértete en ejemplo. Conviértete en ejemplo. Llega una pregunta: ¿por qué debemos los pastores? ¿Por qué debemos servir los pastores? La respuesta es muy fácil y creo que Pedro lo da en el versículo 4. Porque algún día tenemos que pararnos, ¿ante quién? Ante el príncipe de los pastores para dar cuentas. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo mismo. Es más, en el Antiguo Testamento se registra que Dios llama a Cristo mi pastor. Por ejemplo, en Isaías 40, versículo 11, en Zacarías capítulo 13, versículo 7, Cristo lo es llamado mi pastor. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 10, versículo 2, versículo 11, versículo 12, versículo 16, Cristo es llamado allí el buen pastor. Y dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. En Hebreos capítulo 13, versículo 20 y versículo 21, se le llama a Cristo el gran pastor. O sea, Él es el pastor de pastores. Y los pastores tendrán que rendir cuenta, o tendremos que rendirle cuenta a Él. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, que ya también estudiamos, Pedro llama ahí a Cristo nuestro pastor y guardián de vuestras almas. O sea, Él es el pastor sobre todos los pastores. Y un día los pastores tendremos que pararnos delante de Él para dar cuentas. Es a Cristo como pastor últimamente que tendremos que rendir cuentas. Aquí en la congregación, humanamente, pues tendremos que rendir cuentas a la congregación. Porque no somos un faraón. Un día tendré que pararme delante de Dios a dar cuentas si yo pastoreé a la congregación donde Él me puso y las cuidé. Un día tendré que dar cuenta si yo usé a esas ovejas para sacar dinero y enriquecerme. Un día tendré que dar cuentas si yo me enseñoreé de esas ovejas como si fuera un faraón sobre ellos, ¿no? Quizás mandándoles a que hagan cierta cosa como hicieron los egipcios, ¿no? Que los mandaban a construir más ladrillo, pero esta vez ni siquiera las herramientas les daban. Tendré que dar cuenta de cómo alimenté a las ovejas, si las llevé a pastos verdes o a aguas frescas, o si simplemente las entretuve con motivaciones, con charlas de motivaciones personales. Tendré que dar cuenta si las corregí o si simplemente, pues no diga nada porque luego se enoja y se va. Tendré que dar cuenta si los llevé a la palabra o los alejé de la palabra. Tendré que dar cuentas un día si los guié a Cristo o si los guié a mí. Es decir, si los motivé a ustedes a ser seguidores de Jesucristo o ser seguidores míos. Porque es que hay una cantidad de gente hoy que es seguidores de hombres, no de Cristo. ¿Sabe que la primera iglesia que yo tuve la oportunidad de pastorear fue educada de esa manera? Ellos fueron educados a seguir un hombre. Y usted no sabe el problema que yo tuve con mi familia. O sea, mi esposa y yo recién, bueno, todavía estoy joven, no estamos jóvenes, pero más jovencitos todavía. Usted no sabe lo complicado que es dirigir gente que sigue a un hombre y no sigue a Cristo. Porque no importa lo que yo decía, no, pero es que el pastor lo hacía así, hay que hacerlo por aquí, hay que hacerlo por allá, hay que hacerlo por allá. Y un día apareció por ahí ese hombre
Mejor, era complicado. Era complicado. Hermano, usted tiene que seguir a Cristo. Usted no me sigue a mí. Porque es que yo un día me voy a morir o me voy a ir. Entonces, si me muero, ¿que usted se va conmigo? No, usted el último que va a pensar es en morirse conmigo. O sea, así, adiós vida mía y sigo la vida. Usted no sigue a hombre. Que el pastor no está, pues triste que nuestro pastor no está, pero yo sigo a Cristo. Cristo me va a hablar a mí a través del hombre que va a quedar ahí ese día. Si no, pues hombre, yo sé que está acostumbrado y que me agradezco eso, pero venga y siga porque usted sigue a Cristo, usted no me sigue a mí. Hermano, no hay nada más triste que... entonces yo tendré que dar cuenta, ¿a quién enseñaste que me siguieran a mí? Es que yo no morí por ustedes en la cruz del Calvario, ni voy a morir porque ya no es necesario de que muera por usted en la cruz del Calvario, ya alguien murió, su Redentor, sígalo a Él. Y si un día se va a esta congregación y se encuentra otra congregación, olvídese de mí, ubíquese, ese es su nuevo pastor, quédese allá. No le diga a ese pastor, ay, es que el pastor en Dotan predicaba así. No, 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 no. Él es él y yo soy yo. Disfrute ese nuevo pastor. Disfrútelo. A mí me llamará de vez en cuando, me saludará y jeje para acá. Pero ya olvídese, disfrute al nuevo pastor que Dios le ha puesto, o sirva allá, o disfrútelo allá. No hay excusa. Yo ese día no tendré excusa delante de Dios. Y aclaro, un día usted también tendrá que ir al cielo y dará cuentas de qué tipo de oveja fue. Eso se lo digo todo día. Aunque bueno, se lo adelanto un poquito. Mira lo que dice Hebreos. Vaya a Hebreos capítulo 13. Porque Pablo presenta allí la misma idea. Y ahí donde le habla a la oveja, el apóstol o el autor de Hebreos. Dicen que es Pablo, pero digamos mejor el autor de Hebreos. Dice, capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de ¿qué? De dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí encontramos algo interesante que hace el apóstol o el autor de Hebreos. Nos dice que debemos orar, someternos a los pastores, porque ellos un día tendrán que dar cuentas. Eso ya lo tenemos claro. Pero dice que nos sometamos a ellos, que nos sujetemos, que oremos por ellos, para que su servicio lo hagan ¿cómo? Con alegría. O sea, que si lo hacen por alguna queja, que el culpable no sea yo como oveja. ¿Sí me entiende? Es lo que dice aquí. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. En otras palabras, las ovejas pueden producir pastores quejambrosos. Y el autor dice que eso es un problema. O sea, tener un pastor quejoso es un problema. Porque significa entonces que la oveja también es un problema. O sea, eso va a ser un caos para todo el mundo. O sea que es un trabajo en equipo. Como el programa que veían los hijos míos hace unos años. What's gonna work? Teamwork. ¿Cómo era que llamaba ese programa? ¿La qué? Esa cosa, Wonder Pets. What's gonna work? Teamwork. Es trabajo en equipo. Entre los dos tenemos que hacer el trabajo en equipo para que Dios sea glorificado. Pero desde la perspectiva del pastor, o sea, ya hablando pero desde la perspectiva del pastor, el pastor siempre tiene que hacerlo con la motivación correcta, así tenga una ovejita que es medio complicada, porque es que siempre va a haber una ovejita medio complicada, o más de una. Si fuera una sola, uno dice, bueno, con una sola, fácil, easy, piece ok, pero siempre hay más de dos. El de la perspectiva del pastor tiene que hacerlo con la motivación correcta.
Y mire lo que dice, y vea que da una motivación, ¿no?, al pastor. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, aquí está hablando de su segunda venida, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca, o sea, cuando Cristo sea revelado en su segunda venida, ya no como bebé, sino en gloria. Ese día los pastores subordinados, que alimentaron bien al rebaño de Dios, que cuidaron bien al rebaño de Dios, que cuidaron bien al rebaño de Dios, recibirán su premio. Dice una corona incorruptible de gloria. No nos vamos a meter a hablar de la corona incorruptible de gloria porque eso pasa a segundo plano. Como sea la corona, ¿qué tipo de corona? Simplemente Dios dice será una corona incorruptible, o sea que es imperecedera. Esta recompensa será por sus labores de amor a favor de los miembros que Dios puso a su cuidado. Hermanos, estos 4 errores nos deben servir al pastor, a los ancianos. Y si hay alguna petición o un motivo de oración suya por el pastor, al que usted considera su pastor, por la cual usted debe estar constantemente orando por su pastor, por los ancianos de la iglesia, es: Señor, yo oro para que el servicio de mi pastor no sea por obligación, sino que él lo haga con voluntad, por amor por ti, por amor por nosotros. Oh Señor, mi oración es para que el pastor, Señor, nunca se vaya a llenar de amor por el dinero, Señor, que siempre busque a honrarte primeramente a ti y alimentar el rebaño. Su oración debe ser: Señor, yo oro para que el pastor nunca se convierta en un faraón, sino que sea un buen ejemplo. 3 peticiones importantes. Oh Señor, yo oro para que el pastor, Señor, la tentación de salirse de la palabra, Señor, sea erradicada de su vida y que siempre se alinee a la palabra. Hoy cuando mi pastor se equivoque, Señor, pues dame la sabiduría para ayudarlo a restaurar. No para llamar al tercero y al cuarto y: mire, el pastor está equivocado en esto, ¿por qué no hacemos tal cosa y cómo hacemos para sacarlo y traemos otro? Es para restaurar, porque se va a equivocar. Me toca decirlo a mí, pero bueno, tengo que decirlo. Se va a equivocar. Y tu labor no es armar un grupito de las cosas que no te gustan y armemos nuestra propia iglesia aquí al lado. No. Tu labor es agarrar la Biblia y acercarte a tu pastor y decirle: pastor, creo que te estás equivocando en esto porque la Biblia enseña esto y esto. No sé si ya lo viste o no lo has visto, pero quiero recordártelo. Por favor, pastor, por amor al Señor, corrige. Eso trae edificación. Eso alimenta el cuidado. Entonces concluyamos con esto, mis amados. ¿Para qué estamos los pastores? Para pastorear. ¿A quiénes tenemos que pastorear? Al rebaño de Dios que está en medio de nosotros, que está a nuestro cuidado. ¿Cómo debemos pastorearlos? Debemos guiarlos a la palabra, alimentarlos con la palabra y ser el ejemplo con lo que le estamos enseñando. ¿Y por qué debemos pastorearlos? Porque es la responsabilidad que Dios nos ha dado, porque un día tendremos que dar cuentas y porque hay una recompensa eterna que disfrutaremos por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor, yo quiero orar en esta mañana Señor, por mi vida y por la vida de aquellos hermanos que sirven de ancianos en esta congregación.
Señor, oramos para que tú cada día nos enseñes a apacentar la grey de Dios. Señor, y si en algunos estamos equivocando a la hora de enseñar tu palabra, a la hora de cuidar, de proteger, yo te pido, Señor, que nos perdones, que me perdones. Señor, si en algo no estoy haciendo ejemplo, como Pedro dice en esta palabra, a tu pueblo, en lo que estoy enseñando y estoy viviendo otra cosa, perdóname, Señor. Señor, y si no lo he visto, yo te pido que me permitas verlo, o que me permitas verlo en amor, Señor, para hacer el correctivo necesario. Señor, te pido de que nos libres, Señor, de poder hacer tu servicio por obligación. Que nos libres de poder hacer tu servicio tratando de buscar cómo ganar dinero. Señor, permite que líbranos, Señor, o líbrame de poder de servir, Señor, queriendo controlar y ser un faraón sobre esta congregación. Perdóname, Señor, si en algún momento lo he hecho. Señor, en tus manos está mi vida como el pastor de esta congregación, la vida de aquellos hermanos que ayudan en este proceso de enseñar en esta congregación. Señor, oramos también por las ovejas, por los creyentes que tú has puesto aquí. Señor, que juntos podamos trabajar para la gloria tuya. Que como pastor no sea una carga para ellos y ellos como ovejas no puedan ser una carga para el pastor. Señor, gracias por esta sección de tu palabra que nos lleva a reflexionar a todos, tanto a pastor como creyentes. Señor, y permite de que esto pueda marcar un antes y un después en nuestra vida como iglesia, en nuestra relación. Señor, y yo oro por aquellos que quizás no te conocen, que en este momento no son parte del pueblo tuyo, no son las ovejas tuyas, para que tu Espíritu Santo pueda traer arrepentimiento o mostrarle la realidad de sus vidas y ellos puedan arrepentirse, pedir perdón, venir a ti. Tu palabra dice que al que a ti viene tú no lo echas fuera. Puedan encontrar salvación y puedan ser parte del rebaño de Jesucristo. Padre, gracias. Señor, yo te quiero pedir que tú sigas orando. En el nombre de Jesús. Amén.